Y para darle continuidad al programa, ¿quién mejor que el mismo Servicio de Administración Tributaria nos impartirá esta conferencia magistral? Si me podrían poner la semblanza, por favor. Licenciado Israel Avendaño García, Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos. Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Catepec con especialidad en Fiscal por la misma Casa de Estudios. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 10 años de experiencia dentro de la administración pública, en específico en el Servicio de Administración Tributaria, donde, entre otras funciones, se ha desempeñado como analista dictaminador de devoluciones en la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Jefe de Departamento y Subadministración de Promoción a la Formalidad, Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos 4, Administrador de Operaciones de Padrones 2, actualmente titular de la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos. Entre los proyectos que ha participado, destaca la implementación de las herramientas de facturación gratuita del SAT, así como el aviso para optar por los estímulos en región fronteriza norte y sur. Muchas gracias al licenciado Israel Avendaño, que nos estará acompañando para impartir lo que es el taller de facturación 4.0 CFDI. Buenas tardes a todos. Primero que nada, comparto una disculpa de mis superiores. El ingeniero Raúl Zambrano Rangel tuvo unos temas que atender, y agradecimiento por la invitación de parte de nuestra maestra, nuestra jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro. Entonces, no sé si tengan algo más que comentar o puedo presentar la pantalla. ¿Puedo robarles la pantalla? Claro que no, licenciado. Muchas gracias por estar en este taller, la Concanaco Servitures. Bienvenido. Y por favor, si podemos comenzar sin más preámbulo. Bien, démonos un minuto, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, está en pantalla. Bien, primero que nada, pues, como les contaba, agradecerles su tiempo y a todos los que están conectados. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es la interesada actualización al CFDI versión 4.0. Y en este caso vamos a empezar. ¿Qué es la factura en México? Actualmente es un referente internacional con base en todas las implementaciones que ha realizado el Servicio de Administración Tributaria. Todo esto se ha hecho gradualmente. Reconocemos que la implementación de la factura lleva más de 10 años. Como todos conocemos, al principio no se emitían o no había una estandarización de los campos. A lo largo de su evolución, en este caso para la versión 3.3, se realizó la implementación de validaciones, tanto para datos que se capturaban o capturaba el contribuyente, así como una estandarización de catálogos. Entonces, es lo que va a llevar en este caso la versión 4.0 y las actualizaciones. Todo esto tiene un objetivo, y el objetivo no es más que allegarnos de información más específica y mejor estandarizada, y dando una simplificación al cumplimiento de las normas, todo aparejado en la reforma fiscal para el ejercicio 2022. Bien, como comentábamos, el contribuyente ya estaba acostumbrado a reportar información estandarizada. Ahora con las reformas fiscales para el ejercicio 2022, uno de los cambios que ya habían comentado en el video de entrada es que ahora va a ser necesario reportar el nombre. Debe ser el mismo que tiene el contribuyente ante el RFC. Y todo esto para evitar, digamos, robo de
cantidad o que hemos tenido consultas o quejas de contribuyentes que llegan del RFC de una persona sin siquiera conocerlos y les emiten factura electrónica. Entonces, lo que se busca mitigar con esto es que el contribuyente que emite la factura verifique que realmente es el contribuyente, conoce cuáles los datos que tiene dados de alta ante el IRPC. ¿Cuáles los beneficios que perseguimos? Fortalecer la calidad de la información y aprovechar la información que tenemos en esta y en otras bases de datos institucionales. Asimismo, va a venir aparejado de una precarga en las declaraciones a efecto de aprovechar la totalidad de la información que tenemos en la factura electrónica, tanto la factura de ingresos, egresos, traslados, retenciones y nómina. En esta lámina vamos a visualizar un pequeño ejemplo de la representación impresa que en teoría estaría visualizando el contenido para el ejercicio 2022. ¿Cuáles son los cambios principales al anexo 20? Se actualiza su versión de pasar a 3.3 a una versión 4.0. Hay unos cambios tanto de descripciones en el estándar. Por ejemplo, en el tipo de cambio se hace la precisión que vamos a utilizar el tipo de cambio fix, que en este caso del Banco de México. Esto realmente ya se viene utilizando. Simplemente se hace la precisión en la descripción del estándar. En este caso, de igual forma para las retenciones, se precisa que las retenciones locales, federales, se va a utilizar el campo para disminuir las mismas. No es algo nuevo, simplemente es una precisión en la descripción. Porque como quizás recordarán que en el nuevo Código Fiscal de la Federación, los recursos que se adicionaron para el artículo 29-29A fueron agregar el nombre y el domicilio fiscal, en ese caso el código postal del receptor. Pero estos cambios que les estoy comentando son meramente de forma, unas precisiones que se hacen al estándar. De los campos que sí se adicionan, es un campo para indicar si el contribuyente está realizando una operación o el comprobante ampara una operación de exportación. ¿Cuál es la finalidad de este campo? Identificar aquellas operaciones de exportaciones, ya sean definitivas o temporales. En caso de operaciones definitivas, va a ser necesario que el contribuyente adicione a ese CFDI el complemento de comercio exterior efectivo, que en este caso no es nuevo el complemento. Este complemento ya tiene varios años funcionando, simplemente que ahora se está acotando para que el contribuyente especifique el tipo de operación y en este caso sea exigible este complemento de comercio exterior. Agrego un nuevo elemento, como comentaban en el video de presentación, va a haber un nodo específico para discernir entre las operaciones globales de las operaciones, digamos, una RFC individual o nominativo, que coloquialmente le llaman los contadores. En este caso, recordarán que para resolución miscelánea fiscal, tratándose de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, tenían que reflejar el periodo al que correspondía su operación en el campo de descripción. Si una operación correspondía al bimestre de enero y febrero, esa información la plasmaban en ese campo de descripción. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Estandarizar esa información para que la aplique a todos los contribuyentes y puedan identificar que esa factura global, a qué mes y a qué ejercicio corresponde. Con el llenado es el mismo, no ha cambiado la información en la resolución miscelánea fiscal. Simplemente ahora es, digamos, una bandera que se adiciona para poder identificar estas operaciones y el periodo al que se aplica para todos los contribuyentes. Continuando con este tema de la información global, va a agregar el periodo, el atributo de la periodicidad, el mes y el año. Como les comentaba, no es más que indicar en qué mes se está contabilizando esta factura. Porque recordemos que las operaciones globales, podría yo tener la oportunidad de emitirlas una vez al cierre del mes. Entonces, yo voy a indicar, por ejemplo, que es 6 de diciembre, estaría emitiendo mi factura electrónica indicando que es por el periodo del mes de noviembre, con todos esos ingresos que haya obtenido o esas ventas que haya realizado.
a lo largo de ese mes de noviembre. Ese es el objetivo de estos atributos, es simplemente identificar para qué periodo es el que corresponden las operaciones. Bien, otro de los cambios que va a ocurrir para este CFDI versión 4.0 es la forma en la que se, bueno, no la forma, sino la secuencia para agregar más de una relación de un CFDI. Actualmente la versión 3.0 solo me permitía o me permite agregar un tipo de relación en el número de folios, pero un solo tipo de relación. Con esta mejora podré dar claridad y relacionar más de un tipo de relación. Es un nuevo, simplemente se amplía la posibilidad de relaciones que puedo agregar. ¿Qué va a pasar con el nombre del emisor? En este caso, tanto el nombre del emisor como el nombre del receptor va a tener una validación. Se va a tener que verificar que el nombre que se esté relacionando, aparte que es obligatorio, esté dado de alta ante el RFC. Debe ser de la misma forma en la que tengo dado de alta mi información al RFC. Es como la aplicación, o en este caso los proveedores de certificación autorizados, es como van a validar que esa información sea correcta. Esto va a estar cargado en unas listas que ya tienen acceso los proveedores. Simplemente van a validar, no van a hacer ningún tipo de prellenado o algo similar, simplemente van a validar que el campo, lo que yo esté capturando, sea lo correcto. En este caso capturo Israel Avendaño sin García, me va a decir que no existe una relación, por lo cual yo debo de capturar completo. Y esto aplica para el emisor, tanto para el receptor. Otro de los atributos que se adicionan a este estándar es un atributo que en realidad no aplica para todos los contribuyentes, simplemente para aquellos que tienen la opción, conforme a resolución miscelánea fiscal, de facturar a través de su adquirente, lo que quizás muchos conocen con anterioridad a lo que se llamaba la autofactura, que ese esquema, digamos, se extinguió hace ya muchos años para surgir la comprobación a través del adquirente. Este campo, como les contaba, no lo usan todos los contribuyentes y solo va a ser a través va a utilizar el proveedor autorizado con el cual se haga la contratación o la prestación de servicio para emitir el CFDI de ese productor que yo estoy contratando para poder llevar a cabo mis actividades. Y si yo quiero aplicar una deducción o acreditamiento de esas erogaciones, necesito ampararlo con este CFDI que se va a emitir a través de este. Es simplemente agregar un folio. Los proveedores autorizados de este esquema realizan una validación, digamos, en una herramienta electrónica, un web service, en el cual identifican si Israel Avendaño puede o no puede facturar a través del adquirente. En caso de que tenga una validación positiva, ese folio es el que va a capturar este proveedor, y es con eso que se estaría dando esa validación de que el contribuyente está utilizando este esquema. En caso contrario, no lo tendría que el CFDI. Pasa con el nombre del receptor. De igual forma que el nombre del emisor tendrá que ser validado ante el RFC. En este caso, las listas que tienen acceso los proveedores estarán modificando, en el cual va a venir el nombre del contribuyente, digamos, en una sola celda, para que yo lo pueda o lo tenga que capturar tal cual aparece en mi RFC. Como yo, contribuyente, puedo verificar la información que tengo dada ante el RFC. Basta que ingrese al portal del SAT, en los servicios de trámites al RFC, hay una opción para que yo pueda descargar mi constancia de situación fiscal. E incluso si yo escaneo el QR, me va a mandar una liga para identificar esta información. Y ahí va a aparecer tanto el régimen fiscal como el nombre que tengo dado de alta, el domicilio fiscal, que en este caso es uno de los datos que van a ser necesarios. Como les comentaba, todo es con el objetivo de que realmente se tenga la certeza que quien está solicitando el comprobante sea quien le va a dar un uso o sea el interesado, y tenga toda esa información actualizada en el RFC. Otra de las validaciones, como les comentaba, es el domicilio fiscal del receptor. Aquí simplemente es un código postal. Como les comentaba, cuando yo consulte mi información ante el RFC, voy a tener
el código postal que tengo dado de alta ante el SAT. Y aquí es importante que nosotros como contribuyentes nos familiaricemos en ser responsables de la información que tengo dado de alta ante el SAT y de conocer la misma. Hay ocasiones que simplemente solo por cumplir con un requisito para ir quizás a pedir un empleo o realizar algún negocio, realizamos nuestra inscripción, sin embargo ya no le damos el correcto seguimiento o atención de nuestras obligaciones fiscales. Entonces aquí lo que se busca es que yo como contribuyente que pido una factura, sepa la información que tengo dada de alta ante el RFC. En este caso es por eso que se requiere tanto el nombre como el domicilio. Aquí ojo que no es la sucursal que yo tenga o tener un domicilio fiscal y 10 sucursales. El campo que se va a registrar o que se va a validar para el código postal del receptor es el del domicilio fiscal. Y hago hincapié en esto para que no haya alguna confusión en que debo de aprenderme los códigos postales de mis sucursales. La verdad es que no. Simplemente necesito el código postal del domicilio fiscal, que es donde llevo la mayor parte de mis operaciones conforme al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Bien, continuando con los atributos que se adicionan a los elementos del receptor, es el régimen fiscal. ¿Para qué necesitamos o para qué se agrega este régimen fiscal? Para identificar en qué forma de tributación, si me permiten la expresión, es donde voy a aplicar ese recurso. En este caso, el contribuyente, como les comentaba y reitero y hago mucho hincapié, lo que se busca es que el contribuyente sea consciente y se familiarice con la información que tiene dada ante el RFC, asimismo con señalar en dónde va a ser aplicable ya sea la erogación o el acreditamiento, tratándose de ello. Bien, también va a haber modificaciones para el uso del CFDI. Aquí simplemente se actualiza el catálogo y va a ir aparejado a los regímenes fiscales que pueden realizar ese tipo de erogaciones. Por ejemplo, si yo soy un contribuyente que tengo el régimen de sueldos y salarios, en este caso es una clave 605, en este caso yo no podría estar utilizando una adquisición de mercancías porque no tengo contra qué aplicar una deducción o acreditamiento. Yo como contribuyente de sueldos y salarios puedo aplicar mis deducciones personales. En este caso puedo dar gastos, adquisiciones de honorarios médicos, gastos funerarios, primas. No, lo que se busca es que haya una mejor información para las precargas de declaraciones y se extingue, digamos, se acota a estar asociado al régimen fiscal con el tipo de clave de deducción o de derogación. Son los cambios que tenemos para efectos del receptor. Asimismo, en los elementos de concepto, que son los conceptos de productos y servicios, se agrega un atributo. Este atributo es específico para identificar si las operaciones son sujetas de impuestos indirectos, llámese IVA o IEPS. En este caso, yo tengo que relacionar a través de un catálogo de objeto. Si mi operación es objeto, entonces tendré que llenar un nodo de traslado de IVA, en este caso el IVA que estoy cobrando por su operación, o bien de IEPS. Si no es objeto de impuesto al valor agregado, tendría que seleccionar la clave 01, que ese es el no. Esto ya no me estaría pidiendo que realizara un desglose de impuestos. ¿En qué caso se puede dar este tipo de operaciones que no son objetos de IVA? Cuando hay una compra en el extranjero y esa misma compra se vende en el extranjero. Al no estar realizando ningún ejercicio o ningún acto de importación y de exportación, la operación no está siendo objeto de impuesto al valor agregado. Sin embargo, yo emito mi factura, esos ingresos van a jugar para mi impuesto sobre la renta dependiendo del régimen en el que yo tribute. Y simplemente en la factura estoy señalando que no tengo obligación de trasladar expresamente esos impuestos, pues no son objetos. Este es de los principales cambios que van a visualizar para el tema de concepto de productos y servicios.
Asimismo, se adiciona el elemento cuenta de terceros, el cual sustituye el complemento concepto por cuenta de terceros, que es cuando realizamos cobros o gestiones de cobro a través o a favor de un tercero y lo reflejamos en este comprobante. Entonces, con esta mejora se estaría extinguiendo uno de los complementos más utilizados por los contribuyentes. En este caso es para, no voy a decir nombres de empresas para no comerciales, pero esta mejora nos ayuda a eliminar un complemento concepto. Uno de los dos que tenemos. Como les contaba, este elemento de cuenta de terceros es un nodo nuevo y es opcional, no le aplica a todos los contribuyentes, solo a aquellos que cobren a través de o cobren ingresos de otra persona, quienes están realizando esa operación. Asimismo, se va a tener que reflejar el RFC de ese tercero. El mismo RFC va a ser validado por certificación del CFDI, a efecto de identificar que tenga las obligaciones para emitir CFDI. En caso contrario, no podrá o no permitirá la emisión del comprobante. Aquí, como les contaba, se va a tener que reflejar de igual forma que el nombre del receptor del emisor. Si se trata de una operación a cuenta de terceros, el mismo nombre tendrá que ser validado de igual forma por el proveedor. En este caso, quien esté llenando el comprobante tendría que capturar tal cual aparece el nombre en el RFC. De igual forma, es útil para el receptor. Este tercero tendrá que reflejar el régimen al que está inscrito ante el RFC por el cual está obteniendo ingresos. Mismo tendrá que validarse el código postal del domicilio fiscal del tercero, que si se dan cuenta es un símil a los datos del receptor, simplemente que son figuras distintas para diferentes supuestos. ¿Qué va a pasar con el elemento impuestos? Esta es una precisión, el elemento de impuestos cambia de opcional a condicional. Es cuando indique lo que les comentaba, que es objeto de impuesto, va a ser requerido. Cuando que no es objeto de impuesto, no va a ser requerido. Esto para las operaciones que no son impuestos indirectos, o sea, IVA o IEPS. Para el tema de base, ese es un atributo requerido para señalar la suma de todas las bases de cada impuesto. Lo que hace la versión 3.3 es determinar una suma de todos los impuestos grabados y lo único que hace es agregar un campo para sumar todas las bases que se ocuparon para ese impuesto. Bien, ¿qué va a pasar en el apartado del anexo 20? Recordemos que el anexo 20 está integrado por varios apartados. En su fracción primera estamos contemplando o se tiene el anexo 20. Bueno, el anexo 20 contempla varias fracciones. La primera es CFDI, que llamamos de ese el CFDI de operaciones comerciales. Después se encuentra en la fracción segunda el CFDI de retenciones e información de pagos, que se utiliza cuando hay retención por parte del emisor, por distintos supuestos, llámese intereses, honorarios, que en este caso regla de resolución. Tenemos una facilidad de que si el CFDI comercial ya tiene relacionada la retención, no será necesario emitirlo. Pagos al extranjero, incluso el más utilizado ahora es el que contiene el complemento de plataformas tecnológicas. En ese caso, para el apartado C, el estándar de cancelaciones va a tener una modificación, como todos ya han podido identificar en diversos foros o incluso en la página de internet del SAT. El esquema de cancelaciones va a sufrir un ajuste. En este caso se realiza la descripción en el código de la respuesta y se ajusta el esquema por incluir un catálogo en el cual se debe indicar el motivo de la cancelación. En este caso, todas las solicitudes que se realicen a partir del 1 de enero del 2022, ya sea con la versión 3.2, 3.3 del CFDI, todos los CFDIs que hayan sido emitidos hasta antes del 31 de diciembre de 2021, tendrán que llevar o seleccionar una de estas claves para identificar los motivos por los cuales se está cancelando la operación.
La clave 1 se utiliza para aquellos supuestos en los cuales yo tenga que relacionar un CFDI a posteriori de los que estoy cancelando. Es decir, si yo tengo un CFDI de errores, llamamos un CFDI A, ese CFDI voy a tenerlo que relacionar con uno nuevo, pero para solicitar esa cancelación, si es que tiene una relación, en este caso son para aquellos CFDIs que tienen relación, para romper ese esquema que actualmente conocemos como no cancelable, yo podré emitir un CFDI que lo va a sustituir y al momento de solicitar mi cancelación, la aplicación me va a indicar que ese CFDI tiene una relación. Para poderlo solicitar su cancelación, necesita indicar el folio fiscal del CFDI que lo va a sustituir. Anteriormente yo simplemente cancelaba mis CFDIs sin necesidad de relacionarlos. Digo sin necesidad porque en realidad tendría que ser el contribuyente, pero había ocasiones en las cuales los contribuyentes simplemente cancelaban el CFDI y cuando emitían el que lo sustituye ya no lo relacionaban y ahí es donde se perdía ese dato. Con esa clave 1 es donde vamos a obtener esa trazabilidad de todas las operaciones que se están cancelando y por qué se están cancelando. La clave 2 la voy a utilizar cuando el CFDI que quiero cancelar y que voy a realizar la solicitud no tiene ningún CFDI relacionado, entonces va a pasar la validación para la cancelación y ya dependiendo del tipo de comprobante voy a ver si necesita aceptación o no necesita aceptación. De eso no hay cambios, simplemente la forma o la etiqueta que yo le ponga porque se canceló. La clave 03 la voy a registrar cuando no se llevó a cabo la operación. La totalidad de la operación y en este caso de igual forma vamos a pasar al track de que si es con aceptación o sin aceptación. Y para la clave 0.4 voy a utilizarla cuando tenga que hacer ajustes en una factura global, en la cual voy a tener que relacionar la misma factura global y el CFDI que la está sustituyendo porque voy a emitir una factura nominativa, es decir, que yo realicé una compra pero al momento de realizarla, no me dieron mi ticket, pero no me dieron factura porque no la requerí. Si vuelvo al establecimiento y solicito mi factura, tendrían que hacer este ajuste para poder descontar la factura global, CFI que están emitiendo a Israel por esa operación. Como les contaba, cuando selecciona la clase 01 se va a habilitar un campo en el cual voy a tener que registrar el folio fiscal que va a ser comprobante. Y para efectos del apartado E, en especificaciones técnicas del código barras, simplemente se ajusta la numeración de la nomenclatura por las adiciones y eliminaciones. A grandes rasgos, en el ajuste del FDI se agregan 19 validaciones y se modifican 5, como les contaba, para las modificaciones simplemente precisiones, no es nada que ya se esté utilizando. Para efectos de la información de factura global, se incluyen validaciones para asegurar la correcta integración de la factura, cuando sean operaciones al general. Recordemos que actualmente yo, cuando quiero emitir una factura global, tengo que llenar ciertos requisitos de acuerdo con la guía de llenado. En este caso es que el RFC sea el XAXX010101000, que la actividad sea la clave ACT, que glose los números de folio de mis tickets. Todo esto sigue igual, simplemente que, como les contaba, se agrega el nodo para indicar la periodicidad. El nombre, como les contaba, se debe validar al certificado del contribuyente, en este caso del emisor. Para el receptor se va a utilizar una lista que ya tienen los proveedores de certificación. Y en la factura de cuentas terceros se valida cuente con obligación y si existe el RFC. Asimismo, se va a incluir la sumatoria de los impuestos por cada tasa para asegurar el cálculo correcto y que el contribuyente tenga un mejor control en el desglose de las mismas. Bien, para las cancelaciones, como les comentaba, actualmente opera como un CFDI, puede estar cancelado o vigente. Cuando es no cancelable es cuando tiene un CFDI, al menos un folio fiscal relacionado a ese CFDI, lo que lo va a volver no cancelable. Y los cancelables son con aceptación y sin aceptación. Como les comentaba, ahora voy a poder cancelar un CFDI que tenga un folio fiscal relacionado, siempre y cuando
al momento de solicitar su cancelación, yo indique el folio fiscal del comprobante que va a sustituir o que sustituye a este CFDI que quiero cancelar. ¿Qué pasa con las reformas? Que también son muy sonadas y creo que han de tener varias dudas. Se reforman en tanto el régimen simplificado de confianza, es un nuevo régimen, y para efecto de las cancelaciones, de acuerdo con el artículo 113G, los contribuyentes solo van a poder cancelar sus facturas globales dentro del mes en el que las emitieron. Aquí hay que hacer mucho hincapié en que solo se hace referencia a las facturas globales. ¿De acuerdo? Ya estos contribuyentes del régimen simplificado de confianza realizarán su ajuste en su declaración anual. Es por ello que está esta validación o esta restricción de la cancelación del CFDI global. Entonces, si yo soy un contribuyente que tributa en el régimen simplificado de confianza y emito facturas individuales o nominativas, yo voy a poder cancelarlas durante todo ese ejercicio que lo emití, pero tratándose de globales, voy a estar acotado a que sea antes de terminar el mes. Ahora bien, ¿qué pasa para la generalidad de los contribuyentes? Conforme con el artículo 29 en su cuarto y quinto párrafos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes únicamente podrán cancelar una factura, un CFDI, en el mismo ejercicio en que se haya emitido. En este caso, el Servicio de Administración Tributaria está trabajando en realizar una facilidad mediante reglas de resolución miscelánea fiscal, en la cual los contribuyentes podrán cancelar esa factura electrónica a más tardar en la fecha en que se presente o deba presentar la declaración anual. En este caso, para personas físicas, tendrían hasta el 30 de abril y las personas morales hasta el 20 de marzo. Esta facilidad, como les comento, está pendiente de publicarse y es lo que estaría aplicando tentativamente para este ejercicio a partir del 1 de enero del 2022. Bien, vamos a continuar con el comprobante que ampara retenciones de información de pagos, que no es más que el CFDI de retenciones. En este caso, sufre una reestructuración. El CFDI de retenciones de información de pagos está en una versión 1.0. Ahora se va a actualizar a la versión 2.0. En realidad, este CFDI no contenía validaciones. Sí tenía ya catálogos, pero ahora se están incluyendo validaciones. En este caso, se incluye un patrón, se homologa la factura electrónica, digamos la versión 4.0, se está homologando para su aplicación. Va a haber unas validaciones para efectos de la fecha de expedición, en el cual va a considerarse como requerido y se ajusta el patrón al mismo CFDI versión 4.0. En este caso, el lugar de expedición o retención de igual forma va a tener una validación respecto del Código Fiscal de la Federación, el código postal del domicilio fiscal es el que se va a validar. En el caso de descuentos de retenciones, es un atributo condicional que va a expresar qué tipo de retención es la que está aplicando el contribuyente del catálogo. Para el CFDI de retenciones vamos a poder relacionar un CFDI. Anteriormente no existía una relación. Ahora, por la naturaleza del CFDI, solo es necesario relacionar al menos un folio fiscal, a diferencia del CFDI 4.0, que les comentaba que se amplía de uno a varios CFDI relacionados y distintos tipos. En este caso, por la naturaleza de las retenciones, simplemente se agrega un atributo para que puedan relacionar al menos un CFDI que lo que esté. De igual forma, para el tipo de relación, este atributo, para indicar la clave de la relación que existe, y se estará generando en el comprobante que ampara estas retenciones. Por ejemplo, si es un comprobante cancelado, que vamos a tener que relacionar e indicar la razón por la cual se canceló. Bien, el elemento de CFDI relacionados, vamos a homologar al anexo 20, como les comentaba, para la posibilidad de estar relacionando ese CFDI que sustituye.
el tipo de relación se utiliza ese catálogo, de igual forma se coloca, y el folio o el atributo UID no es más que para indicar el folio fiscal del CFDI que está sustituyendo, lo que se está relacionando en esta sustitución. Entonces, el elemento emisor del CFDI de retenciones, de igual forma va a ser un campo requerido, actualmente es opcional, la diferencia es porque todo partía del CFDI de retenciones de la nacionalidad. Si yo decía que tenía una nacionalidad extranjera, pues ya no era necesario poner este atributo, sin embargo se están haciendo los ajustes necesarios en el estándar para que tratadas de operaciones en territorio nacional, el nombre de la opción de registro social, sean obligatorios con la misma validación que les contaba, que sea un nombre que exista en la base de datos del RFC y que es el que tenga asociado este contribuyente a su RFC. En este caso, la CUP del extranjero se elimina, ya que era la CUP del emisor, ya que con esto no sería necesario, con estos ajustes, está optó por eliminar este dato. El régimen fiscal del emisor, de igual forma se está adicionando para efecto del contribuyente. Esto se está homologando al CFDI 4.0, ya ven que actualmente en la versión 3.3 también ya se pide el régimen del que tributa el emisor del CFDI, se está trasladando, digamos, ese campo al CFDI de retenciones. Para efectos del receptor, de igual forma se homologa para el tema de la versión 4.0 y con las reformas al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, para que el contribuyente tenga que dar ese dato y se tenga que realizar su validación. Lo mismo pasa con el código postal del domicilio fiscal, va a ser ya un requisito conforme al artículo 29, se realiza el ajuste en esta factura electrónica de retención y pago. En este caso simplemente se realiza un ajuste en el cual se elimina el valor mínimo y máximo incluyente y se va a utilizar un catálogo, es decir, ya no voy a poder tipearle, bueno, tipeo la información, pero ya no tengo un patrón de que va a verificar qué datos pueden existir, simplemente yo voy a seleccionar una clave de un catálogo. En este caso, en utilidad bimestral nuevo, es un atributo condicional para expresar el monto de la utilidad del bimestre. Este aplica solamente a los componentes del RIF. Lo mismo para el ISR correspondiente, es un atributo condicional para expresar el monto del ISR que me aplique en el bimestre. En este caso, conforme a resolución miscelánea fiscal, cuando los contribuyentes RIF vendan o tengan operaciones con empresas con participación del Estado, como Liconza, en las cuales les emite una retención, recordarán que en el anexo 2 de la declaración informativa múltiple es donde se reflejaba esa información. Ahora, en el CFI de retenciones, se aperturan nodos específicos para esta información. Como les contaba, no es más que para tener una mejor forma de leer el dato. Y en este caso ya lo estarían reflejando aquí los componentes en el CFI de retenciones, que actualmente ya lo hacen, simplemente se está dando ese plus de información que van a tener que reflejar, que si bien ya lo reflejaban en el anexo 2, lo estarían reflejando ya en este CFI de retenciones en primera instancia. Bien, ¿qué pasa con los elementos de impuesto retenido? La base de retención, el monto de la retención y el tipo de pago de retención se modifican, y esto a efectos de homologarlo para la versión 4.0 y tener un mejor desglose de la información. En este caso, como les contaba, uno de los complementos, en realidad todos los complementos van a tener que adaptarse a esta versión 4.0, perdón, a esta versión 2.0 del CFDI de retenciones, simplemente con tecnología que realizaremos al interior del SAT y que realizarán los proveedores autorizados de CFDI, certificación de CFDI. Bien, como les contaba, lo que va a cambiar pues no es más que la cancelación, los tipos de lo que se va a ajustar en el estándar anexo 20, que es el flujo del esquema de cancelaciones y de retenciones. Que es, bueno, digamos, como les contaba, es las cancelaciones, la solicitud de cancelación va a aplicar para todo CFDI, ya sea de retenciones o CFDI comercial, y para todos para el CFDI de retenciones no hay mayor tema porque siempre ha sido la versión común.
Bien, para este CFDI de retenciones, como les comentaba, se agregan 22 variaciones, ya que este complemento, perdón, este CFDI no tenía ningún tipo de validación respecto de datos del emisor, pues tenían los básicos. Como les contaba, se homologan validaciones para efectos del CFDI versión 4.0. Se verifica el régimen del emisor conforme a la reforma 2022. Se ponen candados sobre fechas y periodos a efectos de una mejor captura. Se aplican validaciones sobre cálculos en operaciones aritméticas. Por ejemplo, si un nodo de IVA tendría que tener al menos las tasas que traen los catálogos. Puede ser distinta porque no, este CFDI no tenía estas validaciones que tenían tasa o cuota CFDI 3.3 y que sigue siendo para la versión 4.0. No se permite generar servicios con retenciones o pago igual a 0 y se incluyen catálogos para evitar errores y facilitar el llenado y tener una mejor información en base de datos. Bien, ¿qué pasa con el complemento de pagos? Este complemento va a sufrir una actualización de igual forma, con base o con miras a los prellenados de las declaraciones, tanto de contribuyentes del régimen simplificado de confianza, personas físicas o morales. Y la idea es que en un desglose exista un total de retenciones de IVA, total de retenciones de renta, totales de retenciones de IEPS, las bases que se utilizaron para el traslado del IVA al 16%, y ya sea retenciones. ¿Qué pasa con el CFDI de retenciones actualmente? Como recordarán, hoy el contribuyente no puede indicar de un pago cuánto corresponde a impuestos indirectos, cuánto corresponde a retenciones. Lo manifiestan o capturan en proporción al CFDI origen, es decir, al CFDI que contiene la operación o la obligación de pago. Este desglose se realiza a efectos de poder conocer del contribuyente cuáles los impuestos que están aplicándose para ese pago. Ese es de los principales cambios que va a tener este complemento de pagos, que el contribuyente ya va a poder indicar los impuestos que correspondan a cada pago respecto del origen que haya, el CFE de origen que esté siendo liquidado, digamos. De igual forma se agregan los totales para el IVA, tratándose de operaciones al 0%, operaciones extensas, operaciones de región fronteriza, norte o sur. Va a haber unos cambios en la moneda. La moneda de pago es un atributo para identificar la clave de moneda utilizada para realizar el pago. Ya ven que actualmente los pagos pueden realizarse en pesos mexicanos. Yo lo puedo haber pagado el CFE de origen en divisas. Voy a tener un mejor control, en este caso, para identificar este tipo de operaciones. Objeto de impuestos se homologa de igual forma para el tema de la versión 4.0 CFDI. Elimina el campo de moneda, método de pago, documento relacionado. Nueva parcialidad, impuesto saldo anterior e impuesto saldo insoluto. Pasan de ser requeridas opcionales condicionales con unas validaciones que va a realizar el proveedor de autorización. Equivalencia de documento relacionado cambia simplemente de nombre, porque anteriormente los contribuyentes tenían una confusión o capturaban el tipo de cambio cuando en realidad es la equivalencia que tenga la divisa versus el peso mexicano. El impuesto pago es un campo nuevo, ya que como les comentaba, se va a utilizar para detallar todos los impuestos que tengan en la operación del pago. Retenciones pago de igual forma, el nuevo hijo de retenciones, el atributo de base, impuesto, tipo factor, tasa o cuota, se homologa a los campos que tiene el CFDI 4.0 y en este caso actualmente la versión 3.3 para poder conocer para poder conocer el detalle de los impuestos que están causando por la operación que estoy liquidando. De igual forma se agregan información de impuestos, del nodo de traslados, traslado de pago, la base del pago. El impuesto es simplemente detallar qué impuestos indirectos o incluso retenidos estoy relacionando y liquidando con relación al CFDI origen. Y en este caso, por ese desglose que les contamos,
el total de impuestos retenidos, el total de impuestos trasladados se elimina porque ya va a tener su detalle específico en otra parte del complemento. De igual forma se modifica impuestos pagos, importe pagos. Y en este caso seguimos sobre el mismo tema, digamos, todos los campos relacionados a los impuestos que están relacionando. Para el complemento de retención de información de pagos, se agregaron 16 validaciones, se modificaron 10 y se eliminaron 4. En el caso de los principales ajustes, son validaciones sobre cálculos para identificar tipos de, más bien el pago en pesos. Se asegura que se integre la totalidad de información de los pagos efectuados. Se modifican validaciones cuando el pago sea en moneda nacional y en este caso pizzas o moneda. Se adiciona una fórmula para calcular el margen de variación que puede utilizar el contribuyente y se homologan validaciones con el estándar de la versión 4.0 que básicamente es al agregar un detalle de impuestos nos traemos la misma determinación o la misma captura y atributos que se tienen en 4.0 para homologar, es que el contribuyente ya está familiarizado con esta información. En este caso es un ejemplo, un pequeño ejemplo de una representación impresa de cómo se estaría viendo la nueva, en este caso implementando la versión 2.0 del complemento de pagos con un CFDI 4.0. Los campos en color rojo son los que estaríamos actualizando, los campos en color azul son los que se tienen origen en la reforma 2022 y los campos en color negro son los campos que se mantienen. Como les contaba, en la versión 4.0 vamos a tener el código postal del receptor, el régimen fiscal. En este caso es una operación a cuenta de terceros, se captura el RFC, el nombre, el régimen de ese tercero, el código postal. En el caso de exportación no aplica. Y para efectos de la reforma 2022 tenemos que se valida el nombre, el régimen y el régimen el nombre del emisor y del receptor. Esta parte es donde se agregan digamos, el detalle de las sumas de las bases del IVA, dependiendo de la tasa que corresponda. En este ejemplo tenemos se realizó un pago de varios FDIs origen, en los cuales teníamos varias tasas, como IVA exento. De igual forma se adecua la información de los impuestos, como les comentaba anteriormente, la versión 2.0 no tiene un desglose de impuestos, no se conoce el objeto, no se conoce la tasa, no se conoce la base, qué impuestos se está grabando. Actualmente con la versión 2.0 del CFDI de pagos, el complemento de pagos se tendrá que desglosar esa información por un mejor control del contribuyente. De igual forma, los documentos relacionados tendrán que reflejar la información de esos impuestos que contiene el mismo documento de origen para poder llevar a cabo mi registro y mi control del pago que me están realizando mis clientes. En este caso son varios CFI los cuales se están relacionando. Y ya nada más en la cadena es donde estaría cambiando a la versión 2.0 del pago. Y hasta aquí llega la presentación respecto de la actualización al CFDI 4.0, complemento de pagos 2.0, CFDI de retenciones de información de pagos y el esquema de cancelación. No sé si tengan alguna duda o si continuamos a una sesión de preguntas y respuestas. Sí, licenciado. Si me lo permite, bueno, podemos comenzar con preguntas y respuestas. Estamos aquí presentes en el auditorio en la Concanaco Servitur. Y bueno, mis síndicos regionales que están aquí presentes y los síndicos tienen algunas dudas. ¿Quisiera continuar alguno de ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la ponencia, licenciado Israel. La verdad que bueno, pues nos deja igualmente un poquito de dudas, vamos conociéndola en este sentido. Y bueno, pues una de las preguntas que nos hacen es, ¿en qué campo, por ejemplo, hay un campo que habla sobre terceros, sobre pago de terceros o tercero relacionado?
Aquí la verdad no quedó un poquito o no quedó muy bien, porque realmente, bueno, pues, se hacen operaciones por pago de terceros o se hacen operaciones ya sea por pago o por cobro. En este sentido, ¿cuál sería las dos, licenciado? A ver, ¿puedes ahondar más en el ejemplo que me cuentas? Sí, por ejemplo, generalmente puedo yo hacer un pago por terceros, es decir, la empresa o el contribuyente, ¿sí?, me encarga que realice un pago por nombre y por cuenta de él o de esta empresa o de este contribuyente. O sea, es en este sentido, o igual me podría también encargar que cobrara yo por cuenta de él, de esta persona, o sea, de este contribuyente, o en este caso, si yo sería el representante legal, yo puedo efectuar una operación por cuenta y nombre de mi representada en este caso. ¿Sería este el caso? O sea, ¿se tienen que poner No, datos? no, aquí lo que primero que tenemos que identificar es para ver si me aplica ese supuesto. La primera pregunta es, ¿en tu operación utilizas el complemento concepto de cuenta de terceros? Afirmativo. En este caso, están realizando cobros, por ejemplo, las empresas de las plataformas tecnológicas anteriormente lo utilizaban, realizaban operaciones y facturaban por el contribuyente, es donde relacionaban el ingreso o el cobro que realizaban a través de a nombre de ese contribuyente. En ese caso, ya no tendrán, bueno, en el caso específico que comentas, que sí utilizaban el complemento concepto, ahora ya no lo van a utilizar para la versión 4.0. Tendrían que relacionar simplemente en el CFDI y en el nodo específico de a cuenta de terceros la información del RF. Es lo mismo que, si te das cuenta, es lo mismo que estás relacionando ahorita en el complemento de a cuenta de terceros. Esa misma información simplemente va a vivir ya en el concepto de la versión 4.0, que ese era el objetivo que perseguía el complemento. Ahora con esta adecuación ya no va a ser necesario agregarlo porque ya va a vivir o estar embebido un nodo específico para estas operaciones. Entonces la respuesta es que en tus operaciones que actualmente utilizas el complemento concepto, ahora en la versión 4.0 ya simplemente esa información la vas a tener que vaciar en ese nodo específico. Así es. Por ejemplo, aquí ahondando un poquito más en este campo, ya ve que había algunos contribuyentes en el cual les cancelaban, sí, por una u otra razón, les cancelaban su certificado de firma, sí, o de sello digital para poder expedir un CFDI. Y muchas de las ocasiones utilizaban, sí, a un tercero para que pudiera facturar por nombre y por cuenta de él. ¿Este también es el caso? No, de hecho, cuando yo voy a relacionar al tercero, actualmente incluso ya los proveedores realizan validación de que el contribuyente tenga una validación de obligaciones en la lista de contribuyentes obligados. Entonces, ese supuesto no se estaría dando, porque si yo pido a cuenta de terceros cuando relacionen mi RFC y yo tengo alguna restricción, eh, no me encontraré o no habrá posibilidad de emitir el comprobante. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, ¿sí? En este sentido de que ya ve que ahora para poder, de lo que comentaba Israel, ahorita ya solamente, vamos, el robot o el SAT va a verificar tanto los datos fiscales del emisor como del receptor y solo así va a poder generar el CFDI. O sea, si no hace un clic o si no machea esa información, no se genera el CFDI, ¿verdad? Es correcto, las validaciones, si te refieres a las de nombres, régimen Así es, fiscal, nombre, código RFC, postal. así es, Sí, código postal, incluso vemos que también está la actividad y muchas de las ocasiones, bueno, pues ahí hay actividades que ahora que se vino precisamente lo del REPSE, nosotros comentábamos precisamente aquí en Concanaco que, bueno, que debe de haber una alineación en cuanto a actividad, en cuanto a objeto social
en cuanto a la actividad que tienen en el SAT registrada, la actividad que tienen en el Seguro Social, y muchas de las ocasiones pues eran distintas completamente, ¿sí? Eran distintas. Entonces, en este caso, el SAT va a verificar que efectivamente macheen o coincidan esas actividades con la que, vamos, en este caso, el receptor o el emisor que está dando el CFDI, que realmente tengan esas actividades en el SAT. Si no es así, no se emitirá el CFDI. ¿Es correcto? Sí, en este caso es al menos en el régimen fiscal. Como les comentaba, cuando yo como emisor solicité una factura a partir del 1 de enero del 2022, bueno, vamos a tener un periodo de transición que va a ser una convivencia entre la versión 3.3, así como el CFDI complemento de pagos versión 1.0, va a poder convivir con la versión 4.0 a más tardar hasta el mes de abril. Digamos, es la convivencia que he pensado. Y sí, efectivamente yo tendré que validar, bueno, en este caso no lo va a hacer el contribuyente emisor, simplemente cuando esté emitiendo el comprobante, quien va a hacer la validación es su proveedor autorizado, que en este caso se va a conectar con unas listas que ya actualmente ya utilizan estas listas, simplemente se van a agregar nuevas variables, y si son a través de herramientas de facturación gratuitas del SAT, de igual forma se va a realizar la validación con las listas a efectos de que yo conozca y tenga la certeza de la información que tengo dada de alta ante el SAT. Como les comentaba, lo que se busca es que yo como contribuyente tenga un conocimiento de qué información tiene el SAT respecto de mi registro, para que en su caso yo realice la actualización que corresponda. Puede que se den cuenta que ya su domicilio fiscal ya no es el con el que se dieron de alta hace muchos años de algún patrón, y pues realicen la actualización correspondiente a efecto de tener mi información actualizada correctamente. Afirmativo. Y muchas de las ocasiones, vamos, las empresas van cambiando de actividad y no actualizan, ¿no? También sus actividades en las dependencias. Y por último, por ejemplo, nos comentaba en el complemento de ingresos o en el complemento de pago, ¿sí? Vienen una información en el cual se tiene que poner tanto el saldo que se tenía por cobrar como el remanente bueno, el saldo que se tenía hasta ese momento por cobrar, lo cobrado y el remanente, vamos, el saldo pendiente. ¿Esa información es indispensable, o sea, para que se pueda generar el CFDI, el complemento, en este caso, de ingresos? Sí, en este caso van a ser necesarios agregarlos. De hecho, pasan, es simplemente un cambio de etiqueta, pasan de opcionales a condicionales, pero el que sea condicional es porque tiene un trigger, un gatillo que lo va a requerir, que en este caso es cuando ya sí existe un saldo insoluto. Entonces esto no cambia. Anteriormente ya al ser un campo requerido era necesario que se capturara. Ahora, como te comento, va a ser simplemente dependiendo del tipo de operación, si es que ya no me queda algún saldo insoluto. Y esto es simplemente como se agregaron campos, ahora se va a tener que hacer llamadas a otros campos. Entonces que se tiene esa validación adicional. Pero digamos, no es algo que el contribuyente no esté familiarizado actualmente. Excelente, muchas gracias. Gracias, maestro Juan Carlos. ¿Alguno de los presentes tendrá alguna otra pregunta? Sí, por ahí nos preguntaban también de la zona sur si nos puede confirmar la fecha en que entraría oficialmente en vigor esta versión hasta este momento. Sí, la versión 4.0 del CFDI, así como la versión 2.0 del CFDI de retenciones de información de pagos, así como la versión 2.0 del complemento de pagos, así como el esquema de cancelaciones, todos entran en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Para el tema de CFDI, CFDI de retenciones y pagos, va a haber una convivencia con la versión, bueno, va a haber un periodo de gracia en el cual voy a poder estar utilizando o emitiendo
tanto facturas con la versión 3.3 hasta el 30 de abril del 2022 y la versión 4.0. Es decir, si yo ya tengo implementada mi versión 3.3, voy a tener estos 4 meses para realizar la implementación, para que a partir del 1 de mayo de 2022 yo ya solo voy a poder emitir la versión 4.0 del CFDI. Quiero hacer hincapié en que los proveedores de autorización están obligados a ya estar listos a partir del 1 de enero de 2022, pero esta facilidad se da al contribuyente para que realice las implementaciones necesarias o que correspondan para poder estar listo para cumplir con la obligación. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen aquí los síndicos, Feli García, es si la cuenta de terceros procede en el caso de los agentes aduanales. No, digo, aquí no confundirse. Por ahí hay una regla de resolución miscelánea fiscal que habla sobre los gastos. Es un complemento que aún no está listo, el de minuta y gastos, parece no el nombre ahorita, pero no. Les digo, la premisa principal es, si yo emito un CFDI actualmente con el complemento cuenta de terceros, voy a dejarlo de utilizar en la versión 4.0 y migrarlo en el mismo comprobante. Si yo no estoy utilizando ese complemento, este campo no me aplica. Eso es lo que les podría decir para que no haya confusiones. Primero, para seguir el flujo, contestar esta pregunta. ¿Emito el complemento de cuenta de terceros? Sí. Ok. Entonces ahora en la versión 4.0 ya no es necesario que lo utilice, ya va a venir la información, esa información que plasmo en ese complemento de concepto, la voy a plasmar directamente en el CFDI. No confundir con este complemento de minuta de gasto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos está llegando otra pregunta y nos pregunta contador Edgar Escarcega que si en el caso del notario también va a ser igual. No, es la misma respuesta respecto del agente aduanal. Claro que sí. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta de redes? ¿No hay alguna? Bueno, aquí nos hacen una última pregunta. Daniel Galván de Madero, ¿las facturas globales solo van a sustituirse el CFDI por cancelación dentro del mes en que se facturó para reciclo o también para los que optan por quedarse en RIF? No, esta disposición de la cancelación de facturas globales solo durante el mes en el cual se emitieron aplica específicamente al régimen simplificado de confianza. Personas físicas. Ok, muchas gracias por contestar las preguntas. Creo que pues ya creo que el próximo año, el 1 de enero, sí nos van a surgir más preguntas y esperemos tener más talleres así y sobre todo el acercamiento que buscamos con la autoridad y pues les reiteramos que sí es posible que le pueda volver a retomar esas reuniones de síndicos locales para poder seguir continuando con esa retroalimentación y los análisis de los temas relevantes en la localidad de cada síndico, de cada representado. Y reconocimiento. Bueno, Sí. sí Perdón, tal, si me permites, voy a compartir allá en mi página, es la página de internet del SAT. Gracias. El día viernes se publicó información respecto de factura electrónica. Entonces vamos a factura electrónica, ver más. Está apuntando. Y pusimos información a disposición del contribuyente respecto a los cambios en el CFDI versión 4.0. Pues vamos a cambios en los comprobantes, actualización factura electrónica, reforma 2022. Y aquí ya podrán encontrar toda esta información, tanto preguntas y respuestas frecuentes,
contenidos relacionados, que son documentación técnica, que no es la versión oficial, porque la versión oficial se publicaría en el DOF, pero es cómo va a estar funcionando los estándares de CFDI 4.0, así como las matrices de errores, la información del estándar de CFDI de pagos y retenciones, toda la información que acabamos de ver. Esto ya está a disposición del contribuyente, por si tienen alguna duda pueden consultar este apartado en la página de internet del SAT. Sería todo. Muchas gracias. Licenciado, si nos permite otorgarle un reconocimiento, Por favor, gracias. si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Bueno, como quiera les damos las gracias. Ah, ya no me lo van a poner aquí. Bueno, el reconocimiento es de la 24ª reunión de síndicos del contribuyente. Concanaco Servitur otorga el presente reconocimiento al licenciado Israel Avendaño García por participar en el curso sobre el CFDI 4.0 el día 6 de diciembre del 2021. Está firmado por el ingeniero Héctor Tejada Char, presidente de la Concanaco Servitur, y el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la misma institución. Y pues nos queda más que agradecerle. Gracias por esta conferencia y reiterando nuestro más sincero agradecimiento a la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, jefa de Servicios de Administración Tributaria, y al licenciado Raúl Avendaño García por su apoyo en coordinación con la Concanaco Servitur. Agradecimiento al ingeniero Héctor Tejada Char, presidente de la Concanaco Servitur, y al doctor Octavio de la Torre de Estéfano. Gracias por su importante apoyo y confianza para la celebración de este importante evento. Muchas gracias por estar aquí y impartirnos este importante tema, que el próximo año, el 1 de enero, aunque haya un periodo de gracia, pues vamos a estar viendo esos cambios efectuados y la manera de realización de dicho esquema. Y por favor les pido a los síndicos del contribuyente de la Concanaco Servitur que nos sigan acompañando para continuar con nuestro programa de un tema que se quedó pendiente en el pasado Congreso de las reformas fiscales. Tendremos algún receso de unos 15 minutos y a las 4 de la tarde volveremos a iniciar con este programa para poderle dar continuidad. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde a todos.